Bienvenidas y bienvenidos todos allá donde se encuentren. Buenas tardes, días o noches. Y hoy tenemos un nuevo capítulo de Empathic Science o Ciencias Empáticas, como le prefieran decir en castellano e inglés, como ustedes prefieran. Y tenemos hoy a Rubén Permuy. Él es periodista de la Universidad de Santiago de Compostela, es máster en comunicación científica, médica y ambiental. También es periodista especializado en la cobertura de la difusión informativa, de la investigación y de la innovación por la UOC. Y ahora también es presidente de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Le damos la bienvenida. Rubén, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. A ti por tu interés. Oye, y te queríamos comenzar preguntando una cosa casi obvia, ¿no? ¿Qué entendemos por comunicación científica a 2021? Bueno, la comunicación científica ya desde sus orígenes no deja de ser un ámbito especializado de la comunicación en general y, para decirlo de una manera sencilla, pues consiste en acercar con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y a través de los profesionales de la comunicación y los propios científicos acercar en líneas generales la ciencia a la sociedad, es decir, lo que hacen los expertos en materia científica a aquellas personas que no lo son en cualquiera de los ámbitos del conocimiento. ¿Y por qué es importante hacer la comunicación científica en nuestras sociedades actualmente? Bueno, es importante por diversas razones. En ocasiones puede costarnos entender cómo es posible que un buen científico o científica no tenga capacidad o no tenga la empatía para explicar lo que hace en su ámbito. Yo soy de las personas que piensa que en ese caso exigimos demasiado, ¿no?, a los científicos y las científicas. Los científicos y las científicas básicamente deben dedicar sus esfuerzos profesionales a hacer ciencia. Evidentemente, no solo en la ciencia, sino en que cualquier profesión, las competencias de comunicación son más que interesantes, es una competencia transversal y por lo tanto no solo es útil en la ciencia. Entonces, aquí el papel de la comunicación, es decir, la capacidad de, con alianza con estos científicos, con complicidad con estas personas, con este personal investigador, para ser capaces de trasladar en el lenguaje, el formato y la forma y el tiempo más adecuado, pues la actividad que realizan, porque al final la ciencia lo que trata es de resolver problemas de la sociedad, innovar con nuevas soluciones para mejorar el mundo que nos rodea y, por lo tanto, tiene, por un lado, esa función de ayudar a los científicos a trasladar qué es lo que hacen y, por otro lado, tiene una función fundamental que es sensibilizar a la sociedad de la importancia de la ciencia para el futuro de la humanidad. Es decir, que prácticamente todo está condicionado por la ciencia, de alguna manera o de otra, y es necesario que la población sea consciente que la humanidad necesita de la ciencia para afrontar todo lo que nos viene por delante, como hemos comprobado, como estamos comprobando con la crisis sanitaria y socioeconómica actual. Es muy difícil para los científicos que tú te has encontrado en diferentes campos comunicar, o sea, a unos se les da mejor, a otros peor, o hay un promedio, a todos se les da igual. Sí, como decía anteriormente, a veces pues exigimos, ¿no?, que alguien que es excelente en su ámbito y además muy inteligente, pues debe tener como por defecto esa capacidad de comunicar de manera transversal a cualquier persona lo que realiza y en cierta medida es un error porque supone que ejerzamos una presión excesiva sobre una tarea que no es la habitual
en este caso en la comunidad científica. Entonces, bueno, al final los científicos son seres humanos, entonces pues hay los que les aprecian más realizar actividades de comunicación, se implican muy directamente en divulgación, escriben libros para el público general, hacen conferencias, talleres, y hay quien no se siente cómodo realizando este tipo de tareas. Por ello, el papel de la comunicación científica para, independientemente de esta implicación proactiva de la comunidad científica en la realización de comunicación de su actividad profesional, pues tener esos recursos, esos expertos que facilitan que su ciencia llegue a ser conocida por el mayor número de personas posible y especialmente por aquellas personas que no son expertas en su ámbito. También es cierto que desde hace unos años, a través de los principales programas de financiación de la ciencia, tanto a nivel ministerial en muchos países como en el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea en sus programas marco, hace énfasis en la necesidad de que los proyectos de investigación conlleven una serie de entre comillas, planes de comunicación o desarrollen un plan de cómo comunicar y cómo difundir, divulgar sus proyectos que reciben al final financiación pública, son financiados con el dinero de todos y que sus resultados también lleguen a poder ser más allá de aquellas personas que son expertas en ese ámbito o sus principales destinatarios, sino que sean resultados abiertos a la sociedad. Y por ello, muchísimas instituciones, como es la mía, pues se realizan formaciones para facilitar y sensibilizar al personal investigador y capacitarlo para que esa complicidad que, como decía antes, es tan necesaria entre comunicador científico y científico, pues sea lo más efectiva posible y también, ¿por qué no?, pues despertar vocaciones de comunicación científica en los propios científicos. Y actualmente con todo este drama del COVID, con la llegada del COVID, hay más interés del gran público por la ciencia, se comienzan a abrir nuevos campos. ¿Cómo ha cambiado en este escaso año la comunicación científica? Pues en cierta medida o en gran medida es fácil comprobar que, claro, como la actual crisis tiene que ver con una cuestión de salud y no solo de salud, sino que tiene que ver con cómo la investigación nos proporciona soluciones para poder abordar ese gravísimo problema de salud, o sea, la ciencia de la mano de la salud, pues en cierta medida, claro, la ciencia o en específico el COVID es protagonista de las parrillas informativas y lo sigue siendo desde hace un año de prácticamente la inmensísima mayoría de los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Entonces, yo creo que sí que la población, a raíz de esta situación, pues está recibiendo más información científica que nunca, está recibiendo información para conocer qué es un ensayo clínico, cuáles son las fases del desarrollo de una vacuna, qué es la farmacovigilancia, por ejemplo, ahora con toda la polémica en torno a los efectos secundarios de la vacunación. Es decir, toda una serie de terminología más del día a día del científico que ya está formando parte de las conversaciones, no solo de los periodistas, sino de la población en general. Por otro lado, hay aquí un punto delicado, que es el hecho que quizás en ocasiones tener demasiada información sobre un ámbito de forma reiterada, sin pausa, quizás no sea del todo positivo, porque puede generar lo que llamamos, ¿no?, infoxicación, ¿no?, ese empacho informativo, a diferentes horas del día, constantemente ver las noticias sobre el mismo ámbito y también, pues, dar lugar a no saber discernir entre información
científica de rigor, de calidad, con aquella que es pura especulación o incluso negacionista que tiene básicamente las características habituales de la pseudociencia, con los peligros que supone, por ejemplo, en este caso, para la salud pública, ¿no? Poner en duda ciertas cuestiones de la ciencia. La ciencia es dudar, ¿no? Los científicos se hacen preguntas no para obtener respuestas, que es lo que hacemos los periodistas o lo que puede hacer la población general, sino los científicos se hacen preguntas para poder continuar haciéndose preguntas. Y porque esas respuestas que a veces queremos, ¿no? Como sociedad, no tienen una solución fácil ni rápida en el tiempo. Y eso es lo que tiene también esa es la responsabilidad social también del periodismo en general, no solo de la comunicación científica. El periodismo tiene que ser capaz de explicar con sensatez, con rigor, sin alarmismos, pero con honestidad, en qué situación estamos. Yo creo que sí que hay más sensibilidad hacia la ciencia y espero, a raíz de esta situación tan dura, y espero que eso se mantenga en el tiempo y que la sociedad, que en el fondo yo creo que sí que está sensibilizada sobre la importancia de la ciencia, pero que ese peso entre las prioridades que hay en la sociedad repercutan en mayor medida en beneficio no solo de la comunicación de la ciencia, sino de la ciencia en sí. Por ejemplo, en muchos países, como es en el caso de España, pues falta mucha estabilización laboral de la comunidad investigadora, hay todavía muchísima precariedad en el ámbito de la ciencia y como hemos podido comprobar o estamos comprobando en tiempos de pandemia, de COVID, pues se nos va la vida en ello. Necesitamos ciencia y necesitamos ciencia con las mejores condiciones posibles. Tú, como periodista, ¿te has encontrado con el fenómeno de los bulos de frente? ¿Ha sido cotidiano en estos meses? ¿Has podido vivirlo? ¿Cómo podemos diferenciar un bulo de una información real? Efectivamente, la ciencia no ya de ahora, y la información científica no es algo novedoso, pero digamos que las informaciones falsas, infundadas, no contrastadas o directamente que son con argumentos que son mentira, ¿no? La pseudociencia, es algo que ha existido yo creo que prácticamente siempre o desde que existe el periodismo como tal. Actualmente también lo vemos porque ya no solo es una cuestión de la comunicación o del periodismo y sus intereses, sino que tiene que ver con otro tipo de intereses sociales o económicos. Y es una realidad que conviene abordar con profesionalidad. No se trata tanto de demonizar medios de comunicación ni a periodistas, pero yo creo que sí que falta en ocasiones hay profesionales, también por los ritmos de la información, vivimos en un mundo acelerado donde el segundo cuenta, donde el tweet es el mensaje del momento, ¿no? Ese periodismo reflexionado parece que cuesta que tenga cabida, aunque lo va teniendo. Entonces, en ese periodismo acelerado, esa comunicación acelerada, a veces los profesionales, que en muchas ocasiones no son precisamente especializados en comunicación científica, pues trasladan informaciones no contrastadas o dan voz a fuentes que hacen afirmaciones que son, directamente una falsedad, ¿no? Desde el punto de vista científico. La ciencia es conocimiento, entonces, y todo es cuestionable, pero hasta un cierto punto, ¿no? No todos los argumentos son igual de válidos. No es lo mismo la astronomía que la astrología. Pues esto es un poco lo mismo. Hay todo un mundo de los memes científicos, ¿no? Que viven haciendo esta parodia entre la astrología y la astronomía. Exacto. Entonces, yo creo que los movimientos negacionistas pues son un peligro. En este caso, son un peligro para la salud pública. Poner en duda a la población o hacerle creer según qué teorías de la conspiración, de que la
los grandes magnates nos pueden introducir chips en nuestro cuerpo a través de la vacunación y este tipo de argumentarios absurdos, pues, bueno, no llevan a ningún lugar. Por suerte, yo creo que el ser humano tiende a la inteligencia. Entonces, creo que es una inmensísima mayoría de la población que no cree en este tipo de patrañas. Que no, evidentemente, detrás de la ciencia también hay intereses. Vemos, es la industria farmacéutica la que está facilitando la vacunación y tiene sus intereses comerciales, ¿no? Gana dinero con ello y también, pues, quiere obtener más beneficios que su competencia. Pero eso no quita que las informaciones, cuando no son verídicas, pues hay que apartarse de ellas, no hay que compartirlas y está bien que contrastemos las informaciones, ¿no? Sobre todo no hay que fiarse de aquellas fuentes o webs o canales que realmente, pues, a priori no se observa un rigor informativo, no hay una trayectoria o informaciones que ni siquiera están firmadas, que hacen informaciones muy banales, sin datos que las apoyen, etcétera. Bueno, no habría que hacerles demasiado caso y, sobre todo, extenderlas, ¿no? Porque el ciudadano ahora tiene un papel que antes de la erupción de las redes sociales no tenía, que es esa capacidad de viralizar informaciones, ¿no? Antes, allá había fake news en el pasado, desde el inicio del periodismo, pero se quedaban en la hoja de un papel, de un periódico, de un diario. Ahora, pues las podemos multiplicar a una velocidad trepidante y hacerlas llegar a muchísimas personas que se crean determinados bulos que no favorecen nada la ciencia, sino que más bien la perjudican. Es decir, el negacionismo en estos momentos es legítimo, es absolutamente legítimo, cada persona puede defender lo que considere, pero es ampliamente nocivo, en mi opinión, para el interés de la sociedad. Recuerdo cuando comenzó la pandemia, hubo gente que me comenzó a llamar por este tema del COVID, ¿no? Como yo soy biólogo, me llamaban y me tuve que formar en tiempo récord. Y claro, yo acudía a la información del ministerio, que en ese tiempo un día a día cambiaban los manuales. Inclusive era curioso porque lo veías hasta en la ortografía de los manuales, ¿no? O sea, eran manuales sin revisión, sin nada, se veían hasta faltas ortográficas, faltas de coherencia. Y claro, esto era por lo atropellado del momento. Y yo recuerdo que de la Asociación Catalana de Comunicación Científica me enviaron guías y también información muy valiosa que uno podía trasladar después a la ciudadanía. En este sentido, me pareció un aporte verdaderamente importante que se hizo desde la asociación a la sociedad. O sea, y me tocó ver cómo este aporte es real, pisa tierra, porque era gente que, imagínate que era gente que me llamaba desde un lugar muy marginado de Latinoamérica, que no habían ido a recoger a los cadáveres de los parientes, ¿no? Entonces estaban en ese momento, las autoridades literalmente se habían desbordado, parecía un escenario más de peste negra que de COVID, y toda esta información fue tan valiosa para poder llevarles a ellos una información allá y darles tranquilidad inclusive de qué hacer, qué era lo que se estaban enfrentando, que en ese momento yo pude comprobar. Fue una experiencia muy grata para mí poder comprobar la importancia verdadera de organizar la comunicación científica a través de organizaciones como la asociación. Y de eso te quería preguntar, ¿en qué otros ámbitos trabaja la asociación? ¿Han estado también haciendo más información con el tema del COVID? ¿En qué área se mueve actualmente? Vale, la Asociación Catalana de Comunicación Científica tiene ya 31 años y a día de hoy pues son más de 350 profesionales entre la comunicación, los propios científicos, más o menos interesados en la comunicación, pero un personal científico al uso, periodistas de medios de comunicación, personas o profesionales que trabajan en departamentos de comunicación de instituciones científicas, ilustradores, profesionales de la museística científica y muchos matices más a nivel profesional.
La asociación no se circunscribe a un ámbito concreto de la ciencia, sino que tenemos cualquier ámbito de la ciencia como conocimiento y por lo tanto, somos partícipes de actividades que tienen que ver con todo tipo de dispares ámbitos de la ciencia. Incluso desde hace un tiempo también trabajamos y es una línea que queremos trabajar, porque la investigación que se hace en ciencias sociales, que sigue los mismos cánones, se desarrollan tesis doctorales, se hacen estancias investigadoras, se forma parte de grupos de investigación, o incluso en humanidades, pues son conocimiento y son en un cierto sentido y en un sentido completo, son ciencia, aunque no sigan el parámetro del método científico al uso que siguen las ciencias exactas o las ciencias de la vida. Entonces, la asociación básicamente a nivel temático aborda cualquier tipo de temas. Y aparte de iniciativas como la que acabas de comentar, de facilitar recursos rigurosos para acceder a un ámbito científico, en este caso relacionado con la COVID, pues la exposición está muy preocupada o centra muchos de sus esfuerzos en la divulgación hacia el público en general, hacia la sociedad en general, y sensibilizarla en la necesidad y en la importancia de la ciencia, y que descubra por sí misma qué es lo que está haciendo la ciencia de su alrededor, de su país, de otros países, en todo tipo de ámbitos. Y de ahí que realicemos exposiciones. Tenemos una exposición en itinerancia por Cataluña sobre científicas catalanas, ya que tenemos un grupo de trabajo de perspectiva de género en este sentido. Hacemos talleres abiertos al público en general, todo tipo de conferencias, tanto online como presencial anteriormente, con todo tipo de instituciones del ámbito de la cultura de nuestro entorno, y realizamos también incluso premios y concursos para estudiantes de escuela primaria y secundaria, en la cual realizan experimentos y los graban en vídeo. Realizamos premios de divulgación para científicos, y tenemos también alguna actividad relacionada. Estamos intentando desarrollar un grupo de trabajo relacionado, interrelacionando el arte y la ciencia. Tenemos un premio internacional de ilustración científica. Es decir, la verdad es que somos una asociación que somos como una esponja a nivel temático y de formato. Estamos abiertos. Y bastante activa. Muy activa, porque estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa que ponga en valor la ciencia o la comunicación de la ciencia, a propuesta de cualquiera de nuestros socios, de entidades amigas, de administraciones públicas, y esta es nuestra idea: poner en valor la ciencia a través de comunicarla profesionalmente y haciendo productos profesionales, ¿no? Desde lo que decía, todos esos talleres, esas exposiciones, siguiendo patrones profesionales que hagan productos de calidad para que la población pueda acceder de una manera comprensible, lo más comprensible posible, sin ese background científico, a la ciencia. Y ya para terminar este aspecto, tenemos también muy buena relación con entidades. Pues no estamos solos, tenemos muy buena relación con entidades de fuera de nuestro ámbito geográfico. Pues tenemos muy buena relación con la Asociación Española de Comunicación Científica, hemos tenido reuniones con la Asociación Portuguesa también, formamos parte de la Asociación Europea de Asociaciones de Periodistas Científicos, la Federación Mundial de Periodistas Científicos, la Confederación Española de Sociedades Científicas, es decir, toda una serie de ecosistema que es internacional, porque la comunicación científica es una realidad prácticamente en los 5 continentes, porque estamos hablando de que profesionalizar este ámbito permite acercar información compleja a la sociedad y permite, en definitiva, en beneficio de los propios científicos, de que la población entienda la importancia de lo que hacen. Entonces, en ello estamos, y no nos cerramos a ningún ámbito ni a ninguna propuesta, y la verdad es que creemos que hay mucho trabajo por delante, y por lo tanto aquí seguiremos con pandemia y después de la pandemia.
Ahí ya tiene mucho trabajo por detrás, está haciendo mucho trabajo y tiene mucho trabajo por delante. Oye, hace un rato un poco ya lo analizabas, el tema de las redes sociales, cómo han ayudado al desarrollo, a la difusión de la ciencia. Porque, claro, inclusive hay quien dice, ¿no?, que Internet se inventó para el intercambio de información entre diferentes universidades. Otros dicen que se inventó para el intercambio del espionaje. Hay diferentes teorías de para qué se inventó el Internet. Seguramente un informático lo tendrá más claro que yo. Pero en todos estos años hemos visto un cambio muy, muy grande, sin entrar en el paradigma de la revolución. Pero sí que ha cambiado la forma de comunicar gracias a las redes sociales. ¿Cómo tú lo has visto este desarrollo en todos estos años? Me imagino que a ti te ha cogido entre que salías del colegio y no eres nativo digital, pero te ha haber cogido este cambio, ¿no? Tú eres de los que ha de haber en un momento de tu vida llevado papel y lápiz, y en otro momento te lo cambiaron por un ordenador o una tablet, ¿no? Vemos esta época de transición. Sí, bueno, yo soy de aquellos que estudiando periodismo, cuando yo estudiaba periodismo no existían las redes sociales aún. Estamos hablando que yo soy de una generación, soy del 84, entonces cuando yo fui a la universidad no había redes sociales, había, bueno, un incipiente YouTube, estaba Google, etcétera, había incipientes redes sociales, Fotolog, MySpace, pero no existía ni siquiera Facebook, ¿no? Fuimos los sacrificados, nos ponían los ordenadores y nos decían, ahora este es el futuro, y unos ordenadores más vetustos, unos programas que no funcionaban, y tuviste que traer con eso. Exacto, tuvimos que adaptarnos, incluso ya pues titulados a que el periodismo mutaba, ¿no? Me acuerdo en unos inicios de todo esto, de la implosión de las redes sociales, que, bueno, muchos colegas profesionales pues decían, bueno, eso no es periodismo, yo soy periodista, Twitter no es mi canal es la web de mi diario o mi cadena de televisión, ¿no? Ahora es una realidad irrefutable, ¿no? Los periodistas más reputados pues tienen sus perfiles en las redes sociales, son muy activos y las utilizan como un canal más para amplificar sus mensajes e incluso pues trasladar sus opiniones y matices como líderes de opinión que son. Las redes sociales, como decía al inicio, bueno, tienen muchos puntos positivos, pero también los tiene negativos. De partida no hay que demonizarlas, ¿no? Es un canal, no debemos demonizar ningún tipo de canal. La parte negativa no es el canal en sí, sino el uso que se puede dar de él, ¿no? El uso que se puede hacer de él. Como canal, pues es estupendo, es instantáneo, te permite conectarte con millones de personas, hablar directamente con ellas, compartir opiniones, hacer networking de una forma muy sencilla y accesible para cualquier persona con unas mínimas competencias digitales. Pero, bueno, por otro lado, pues es lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de las informaciones pseudocientíficas, de las fake news, ¿no? Pues también es caldo de cultivo para que se viralicen, ¿no? Esas noticias que no son ciertas. Entonces yo creo que hemos llegado al punto, ¿no? Ya primero eran algo innovador, incipiente, hubo una implosión, millones de usuarios, ya están consolidadas, algunas de ellas pues son de las grandes compañías tecnológicas que incluso marcan a nivel financiero la sociedad, ¿no? Es el caso de Facebook. Y sí que están haciendo esfuerzos para filtrar o para, no sé si la palabra es moderar, que este tipo de malos usos o malas prácticas no se den lugar. Pero los esfuerzos, lo que estamos comprobando es que no son suficientes, ¿no? No es suficiente pues con cuando Donald Trump tuitea algo que no es cierto, que no es veraz, que Twitter se haga, ¿no? Se viralice, manifieste, ¿no? Es necesario que se perfile más este tipo de no diría de control, pero básicamente de
porque no se trata de controlar a la población, pero se trata de evitar que su canal sea una plataforma de difamación, sea contra las personas o contra los proyectos o contra las informaciones contrastadas, ¿no? Entonces, esto será, yo creo, que el reto que tienen las redes sociales, que aquellas potentes, aquellas que realmente son una correa de transmisión de información, de ser capaces de facilitar que la población, bueno, se vea inundada por información que no es veraz y que pone en peligro incluso valores democráticos de nuestra sociedad, ¿no? La difamación sin ningún tipo de control que en muchas ocasiones vemos en las redes y también al servicio de determinados intereses. Falta, por un lado, el control de este tipo de malas informaciones y, bueno, no sea el único que le preocupa también la democratización de la información, ¿no? El poder que tienen estos gigantes tecnológicos para en cierta medida, que tengan más visibilidad unas informaciones que otras, ¿no? Entonces, pues tampoco es positivo, ¿no? Por un lado, estamos millones de personas allí conectados y por el otro, pues tenemos esa sensación de que lo que vemos o lo que la red social y sus algoritmos priorizan, pues es lo que desean unos terceros que tienen unos intereses, como decía, muy importantes y por lo tanto, no somos conscientes hasta qué punto bueno, podemos ser objeto de manipulación e incluso pues allá estaría que el súper gran debate tan actual del actual oro digital que son los datos, ¿no? ¿Qué uso se hacen en nuestros datos y qué control tenemos sobre ellos? Entonces las redes sociales sí, pero esperemos que todas estas, digamos, defectos o estas derivas que no democratizan la información, pues con el tiempo haya ese valor de abordarlos y que por lo tanto dejemos de sufrir en la mayor medida posible sus efectos negativos. Y una pregunta a colación de esto mismo es ya hacia los futuribles, ¿no? Porque vemos a veces, por ejemplo, el otro día estaba hace unos años estaba en una exposición de robótica de este proyecto que tiene en Barcelona, que lo financian unos jeques árabes, no me acuerdo en este momento bien cómo se llama, pero por ejemplo, claro, cuando hacían la exposición, ese robot era más inteligente que cualquier persona de las que estaba ahí, pero era unas personas que también estaban haciendo una puesta en escena, ¿no? Y a veces nos encontramos esto en la comunicación científica. Muchas veces no sabemos qué es lo que hay, qué son predicciones, qué son prospecciones y dónde entra la ciencia ficción, dónde entra no lo verdadero y lo falso, sino hacia el futuro, dónde entra lo que existe actualmente y lo que será en el futuro, pero se mezcla un poquito, ¿no? De manera también para darle a veces un poco de esa salsa a la información, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las estrellas como las vemos en las observaciones de la NASA tienen mucho de construcción artística, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciamos esas cosas? Bueno, por un lado, a priori, en principio, la ciencia ficción no es algo negativo, ¿no? De hecho, la capacidad de imaginar también tiene sus efectos positivos en abrir la frontera de la ciencia, ¿no? No en vano, pues vemos las obras de Julio Verne y todo lo que hemos conseguido en la exploración espacial, o Isaac Asimov, ya que hablábamos de robótica. O la frustración que tenemos todos de que los coches no vuelen al día de hoy como en Volver al Futuro, exacto. Que eso ha sido para la generación del 80 ha sido un trauma. Que llegue el 2015 y los coches no estén volando. Terrible. Exacto, todavía no ha sucedido. Es decir, la ciencia ficción está bien, es positiva,
forma parte del ser humano imaginar, ¿no? Esa capacidad de construir lo que no existe e imaginarse que algún día podría existir, ¿no? Es un valor del ser humano. Cuando mezclamos ciencia ficción y ciencia al uso, bueno, claro, aquí hay un concepto o un punto clave que es la honestidad, ¿no? Es importante dejar claro al espectador, al lector, al consumidor de ese producto que hacemos, sea un producto museístico o el que fuere, qué hay de ciencia y qué hay de ficción, o qué hay de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? ¿Qué hay de licencias artísticas? Por ejemplo, en la película Hipatia, ¿no? Que Hipatia era todóloga, ¿no? Y claro, tampoco había tantos datos de que era Hipatia. Se sabía que era un genio, un genio supremo de la época, pero tampoco es que lo inventó todo, ¿no? Exacto. Hay una serie de investigaciones muy interesantes ya desde hace muchos años que se dedicaban a medir diríamos, los errores o las imposibilidades científicas de determinadas superproducciones cinematográficas de ficción. Me acuerdo en el caso creo que el récord en su momento, es una investigación que no es reciente, era Armagedón, que tenía como más de 160 incongruencias científicas, o Star Wars, que también tenía un montón de incongruencias desde el punto de vista científico. Como por ejemplo las famosísimas explosiones en el espacio y ese sonido, ¿no? Ese sonido en el espacio que no sería posible, no sería una cuestión audible, ¿no? Pero esa es la licencia artística, ¿no? Al final, cuando George Lucas hace su saga, tampoco trata de ser riguroso a nivel científico. Se imagina un mundo que no existe, ¿no? Claro, eso hay que vigilarlo, como decía, cuando lo que hacemos es un producto que lo que está intentando transmitir es ciencia al uso. Que la comunicación de la ciencia también puede dar pie a imaginarse qué posibilidades podría haber que aún no son factibles, ¿no? Es decir, pues claro, está la frontera del conocimiento. Pues como en su momento, pues la automoción, pues se imagina que algún día los coches puedan volar, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? Es decir, eso es una afirmación que es rigurosa. Lo que no sería riguroso es decir los coches ya pueden volar. Hombre, pues no, eso no es totalmente cierto, aunque hay ya prototipos de taxis voladores y máquinas del estilo. Entonces, a ver, es como en todo, ¿no? No solo es la comunicación científica o el periodismo científico, sino que es cuestión de rigor profesional y de rigor informativo, ¿no? A veces, pues, también otras informaciones que no tienen que ver con la ciencia, pues caen en esa falta de rigor y también está mal. Quiero decir que, en definitiva, pues, tiene que ver un poco con ser un buen profesional de la comunicación y de la ciencia, porque el periodismo científico tampoco se escapa de querer tener los titulares con más clics, y tampoco se escapa del sensacionalismo, aunque se haga periodismo científico al uso. Es decir, la noticia científica también quiere ser protagonista. Sí. Y una buena redacción o tocar el punto clave que interesa a la sociedad no debe ir reñido con mantener el rigor, porque el rigor es honestidad, y todos como profesionales, en la profesión que tengamos, pues queremos y debemos, y somos personas justas, queremos ser honestos. Entonces, es un punto importante saber diferenciar entre lo que es real y lo que no es real, y no poner en boca, y esto pasa en muchas ocasiones, de malas praxis, no poner en boca de científicos cuestiones que no han dicho, que no han puesto sobre la mesa. Y después un punto muy sencillo y muy importante. La futurología es pseudociencia. Entonces, predecir lo que va a suceder en el futuro no es riguroso desde un punto de vista científico. Ni para saber lo que te va a pasar en función de un signo zodiacal, ni para saber cómo va a ir una investigación que acaba de comenzar.
Es decir, que esto también hay que tenerlo claro, es que a veces se le pide a los pobres científicos, entre comillas, que hagan un ejercicio casi de magia, de futurología, sí, y nos vengan a predecir qué es lo que va a suceder en su ámbito, cuando en ocasiones pues estamos hablando de investigación básica o estamos hablando de pequeños pasos que en suma de muchos pequeños, en un futuro quizás no cercano, darán una solución a lo que estamos planteando, pero que no es planteable desde un punto de vista sensato en la actualidad. Y ya para acabar esta entrevista, que ha sido verdaderamente interesante hablar contigo, ¿cómo se puede incentivar a las instituciones o a las personas, ya sean profesionales o no del mundo de la ciencia, a comunicar más ciencia? Bien, buena pregunta. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Es el kit del que estamos trabajando los comunicadores científicos y en el que nos queda mucho trabajo. Bueno, yo creo que hay un punto muy, muy importante que viene desde la educación, desde que empezamos a ser educados, tanto en nuestros hogares como en nuestros colegios. Es importante que desde niños aprendamos a querer y a apreciar la ciencia, ¿no? Creo que tiene también mucho que ver con la educación científica y en específico con lo que se hace en los colegios. Los profesores hacen una labor inconmensurable, es una tarea, la educación no es una tarea sencilla y la docencia es muy compleja en los tiempos que vivimos, con toda una serie de complicaciones, pero que debe ser desde esos primeros años de vida en los que nos seamos educados para la ciencia. Hay un punto que en cierta medida diría detesto, pero quizás por suavizarlo, pero que creo que es mejorable, que es que yo suelo rechazar cuando alguien me dice, bueno, yo no soy de ciencias, soy de letras, o soy de letras, no soy de ciencias. Claro, una visión que es incluso, que sería incluso incomprensible en el Renacimiento, ¿no? Leonardo da Vinci era de ciencias o de letras, ¿no? Es decir, un intelectual científico no le interesaban los debates filosóficos, no tiene ningún sentido, ¿no? O un poeta no le puede interesar, no, la exploración espacial, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, todo es conocimiento y todo puede combinar, ¿no? Es decir, puede gustarnos la literatura y al mismo tiempo las matemáticas. Y yo creo que hace falta desarrollar ese amor por la ciencia, ¿no? Que delante del conocimiento complejo, como puede ser las matemáticas, o la física o la química, pues que el sistema, digamos que no debería encasillar a los alumnos que tienen algunas dificultades en estos ámbitos, con que no son buenos en dichos ámbitos y se les cierren toda una serie de puertas y de ámbitos a los que podrían dedicarse en el futuro, ¿no? No le gustan las matemáticas y nunca será ingeniero. ¿Por qué? No, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y yo creo que el papel de la educación en el colegio es fundamental. Y como decía también al inicio, también desde casa. Desde casa, la educación que nos recibimos por parte de nuestros padres es fundamental también para que hay muchas maneras de empezar a estimar a la ciencia de una manera lúdica, entretenida y descubrir, somos seres curiosos, somos seres humanos y descubrir todo ese conocimiento y empezar a quererlo desde una edad muy temprana, pues es muy positivo para que en el futuro tengamos adultos sensibilizados con la ciencia. Y para terminar este aspecto, pues evidentemente, como nosotros venimos haciendo, nuestras actividades, como decía en un inicio, de divulgación de la ciencia, son abiertas a cualquier tipo de persona, independientemente de su nivel formativo, de su edad, de su profesión, porque la ciencia está en todo y afecta a nuestro día a día y, por lo tanto, la comunicación de la ciencia lo que quiere es acercarse a la sociedad en general y sensibilizar a la sociedad en general. Queda muchísimo trabajo
por delante. Creo que es de forma generalizada, porque a veces tendemos como a ensalzar determinados países o demonizar otros en materia de su sensibilización por la ciencia, pero yo creo que es una tarea generalizada, diría, al 100% de los países que componen nuestro estimado planeta. Hay mucho camino a recorrer en este ámbito y por lo tanto, creo que muchas buenas ideas nos quedan por desarrollar y incluso por copiar. Es decir, porque a veces hay buenas prácticas de proyectos o de iniciativas en otros países que han funcionado muy bien, pues ¿por qué no las podemos aplicar en nuestros propios países con honestidad y contactando con esos promotores de esas iniciativas? Porque al final, pues aprovechemos los recursos que tenemos, trabajemos de forma colaborativa, cooperativa, la cocreación está más en boga que nunca y es un reto global, ¿no? Vamos a una sociedad cada vez más tecnificada, donde el conocimiento es más importante que nunca, donde la superstición no debe tener cabida. Tenemos muchísimos retos por cómo tenemos el planeta estropeado y esto requiere, pues, de sensibilización por la ciencia a nivel general de toda la población. Hay una frase que me gusta mucho, una cita, que dijo en su momento el primer presidente de la India, ¿no? Cuando deja de ser colonia británica, Nehru, y Nehru en uno de sus discursos pronunció que el futuro es de los amigos de la ciencia. Y creo que es una frase, una afirmación que está más vigente que nunca y, por lo tanto, debemos sentirnos aludidos todo el mundo de todas las partes de este planeta. Mira, casualmente lo que tú estás comentando me recuerda a algo que me pasó hace unos pocos días, que comencé a experimentar con el TikTok, ¿no? Y obviamente, bueno, cada uno comunica el perfil de lo que tiene en la cabeza. Entonces me fui por algunos museos, comencé a tomar a las piezas y más o menos hice un videito corto de los museos. Y descubrí la herramienta Learn en TikTok o Aprende en TikTok en castellano también está, ¿no? Donde ya jóvenes comienzan a hablar tips de ciencia y comienzan a usar la herramienta para otras cosas. No siempre la gente crea algo en internet y el usuario lo crea para lo que fue creado, sino que hace lo que le da la gana, ¿no? Y entonces TikTok también tiene esto. Entonces hay una posibilidad de comunicar también por TikTok, pero le mandé la propaganda de mi perfil, que por cierto, si lo ven, visítenlo. Ya hago propaganda yo. Y mandaba el TikTok y, por ejemplo, más de una persona me dijo, no, yo ahí no entro porque eso no, como diciendo, eso es basura. Claro, entonces te quedabas un poco pensando, o sea, al final es una herramienta y si la puedes usar para algo positivo, úsala, ¿no? No tiene por qué ser simplemente el cliché, ¿no? Como le pasa a la música, como le pasa al Facebook. El Facebook no solo para cotillar, también puedes encontrar cosas interesantes. Y el YouTube en su inicio. Con esta reflexión te quería dar las gracias por tu participación. La verdad que ha sido bastante rica, bastante intensa. Yo creo que este video no solo que tiene buena información, sino que también le va a servir a muchos jóvenes periodistas y personas que a lo mejor quieren comunicar ciencia y no saben bien por dónde empezar y que en el futuro pueden hacer grandes trabajos y lo que tú has dicho hoy en día creo que les va a dar una seguridad a ellos para que sigan adelante, porque muchas veces esta información falta, ¿no? Como los de la década de los 70 y de la década de los 80, muchas veces teníamos poca información por el sexo, por ejemplo, y después no sabíamos qué hacer cuando llegaba el momento. Asimismo, cuando vas a la universidad a veces te falta información muy básica de qué hacer con ciertas cosas y después no te atreves a innovar en ciertos campos que si tuvieras la información que, por ejemplo, un profesional como tú la está dando, y eso da seguridad a la persona que la escucha. Y dice, oye, mire, no, esto ya le pasó a él también, ¿no? O sea, a esta persona ha vivido una experiencia, ha comunicado y más o menos piensa lo que yo pensaba, no voy tan desencaminado, ¿no? Y puede ser una inspiración para
para futuras generaciones, y por eso te agradezco. No sé si algún mensaje final para la gente que nos escucha. Bueno, pues que la comunicación de la ciencia está abierto a más profesionales y a futuros profesionales. Yo animo a aquellas personas que se están formando en la comunicación o científicos que están interesados en la comunicación o se están formando en el periodismo también, periodistas, a que si les gusta este ámbito, la ciencia necesita de manos, de buenas manos que quieran hacerla llegar a la sociedad y, por lo tanto, les animo a que se impliquen en esta tarea. Con esto despedimos a Rubén Permuy. Gracias por haber estado aquí. Recuerden, como siempre dicen los youtubers, los facebookers o como se llamen, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita de notificaciones para cuando tengamos más programas les sigan llegando. Y le damos las gracias a todos por haber estado aquí esta noche, tarde o día, como siempre digo, es donde nos pillen, porque nos ven de diferentes continentes, entonces no sabemos de dónde, a qué hora te va a pillar este enlace. Y les agradecemos a todos y una vez más compartan la información. Compartir la información también es una forma de querer a la gente. Cuando tú quieres a alguien, le compartes, le das, y compartir información es importante para demostrar ese cariño. Y si no te gusta este programa, te gusta otro, compártele, cómprale un libro o regálale algo, pero comparte información y comparte ciencia, que es lo importante. Gracias, Rubén, y hasta una siguiente con todos. Chao. Un abrazo.